Que tenemos aquí un panel board monofásico, dice ahí 120 240 voltios, sistema monofásico, y de ahí entonces vamos a con un circuito alimentar un motor monofásico también, que dice la placa es de 240 voltios el motor. ¿Listo? Entonces ahora les pregunto aquí algo, compañeros. Si trajéramos aquí un voltímetro y vamos a hacer mediciones en el panel board, si colocáramos ahí las puntas para medir voltaje entre la fase 1 y la fase 2, ¿cuánto debería de marcar? 240, ¿no? Pero si lo colocamos en fase 1 y neutro, claro, y por eso es que ahí incluso dice 120/240 voltios, ¿sí? Voltaje fase neutro, voltaje fase. Eso es. Pero compañeros, si tenemos ese motor ahí en funcionamiento y trajéramos un voltímetro acá de pronto para medir el voltaje que tenemos en los bornes o en el desconector que tenga ahí ese motor, pues lo más probable es que no me mida 240 voltios ahí. ¿Sí? Aquí yo le puse un número, 236 por ejemplo. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿dónde están los 4 voltios que hacen falta? Corriendo Se perdieron, ¿no? Vienen atrasados. Eso es lo que llamamos caída de voltaje, compañeros. ¿Sí? Pero no es que se pierda o así que se perdió ya, no. Se queda, digamos, en el trayecto o en el tramo de circuito, porque debido a la resistencia que tienen los cables, esa resistencia pues absorbe ese voltaje. Aquí le puse un valor, le puse 4 voltios, ¿sí? Y por eso es que tenemos entonces 236 a la llegada del motor. ¿En uso? ¿Sí? ¿En uso? Sí, en uso, claro, sí, en uso. Entre Sí. más lejos vayan los cables, Más alto es esa pérdida. Claro, sí, por ahí va. Aquí, pero bueno, antes de seguir ahí de profundizar en eso, aquí yo le puse 4 voltios nomás de pérdida, que digamos que para un motor, pues un motor la verdad es una máquina fuerte, una máquina robusta, o sea, no, la verdad una diferencia de 4 voltios casi que no es nada para un motor. Pero si pusiéramos que hay una diferencia más alta, más grande, una diferencia de voltaje mayor, es decir, una pérdida de voltaje mayor, pues ¿qué podría pasar de pronto? Puede ser hasta que no prenda el motor, ¿no? Que no sea capaz de arrancar. Aquí pongo una definición y consecuencias de tener pérdidas de voltaje altas. Dice definition: it is the loss of potential that results when current must overcome the resistance of a conductor of a circuit. Es una pérdida del potencial, compañeros, que resulta cuando la corriente pasa por la resistencia que tiene el conductor de un circuito. ¿Sí? Eso es lo que tenemos entonces como definición de lo que es una caída o una pérdida de voltaje. Consecuencias, compañeros. ¿Sí? Si nos ponemos a analizar pues varias cosas, ¿no? Por ejemplo, unas consecuencias dice flicker lights, que es si a unas lámparas no les llega la cantidad suficiente de voltaje, pues pueden empezar a parpadear o a no prender, ¿sí? O prenden pero con un voltaje, pero con una intensidad más baja, ¿sí? Dice heaters working poorly, ¿sí? Y no solo heaters, pues cualquier máquina no va a trabajar a la eficiencia que debería, porque es que ya usted, si esa máquina marca cierto voltaje, no le estamos poniendo el voltaje que es, pues ella ya no puede hacer el trabajo que normalmente debería de hacer, ¿sí? Dice motors running hotter than normal, pues un motor en funcionamiento se va a calentar más rápido de lo normal, porque al no tener el suficiente voltaje, el que le toca hacer más fuerza de la que debe, y eso se traduce a mándeme más corriente también, y obviamente se va a calentar más, ¿sí? O lo que decíamos antes, pues puede ser hasta que no arranque un motor, ¿sí? O que sea más difícil de arrancar, ¿sí? Y cuando tiene esa pérdida, llega a un cierto punto que también por querer dar se calienta mucho más. Claro, porque él va a estar como haciendo más y más fuerza, pero no puede, porque no le está llegando el suficiente voltaje, ¿sí? Entonces, compañeros, es algo que tenemos que tener en cuenta en la industria, porque
arreglar esto a veces sale caro, ¿sí? Entonces toca tenerlo en cuenta antes de yo hacer la instalación, ¿sí? Ya hablando de lo que dice el NEC, la verdad es que no hay muchas cosas acerca de voltage drop en el NEC, ¿sí? Incluso creo que nada más en la parte de bombas contra incendio es donde hay como, por decirlo así, requerimientos obligatorios en temas de pérdidas de voltaje. Pero, ¿qué dice el NEC, compañeros? El NEC da unas recomendaciones, ¿sí? Ojo, recomendaciones, pero igual nos vamos a guiar de esas recomendaciones. Profe, ¿nos va a poder mandar estos slides al grupo? Sí, yo te las puedo enviar si quieres. Sí. Dice, el artículo 215.2a1 dice que para un feeder, compañeros, para un alimentador, el NEC recomienda que como máximo no se pase el voltage drop, esa pérdida de voltaje de 3%, ¿sí? Del voltaje de ese alimentador, ¿sí? Y el 210.19a le dice que en un circuito también la recomendación es, hey, no se pase del 3% de pérdida de voltaje en ese circuito, en cualquier circuito. Máximo ya. Ajá, máximo, eso es lo máximo. Perdón, y en combinación de los dos, feeder and circuit, máximo 5% de pérdida. Ahora, esos son los máximos. Ojalá no hubiera pérdida, ojalá fuera de cero. Lo que pasa es que eso es imposible en la realidad. Siempre hay pérdida, compañeros. O sea, siempre. Así yo tenga aquí un panel board y vaya a instalar algo ahí en esa puerta, va a haber una pérdida. Lo que pasa es que es muy poquita pérdida, que pues casi que uno la ignora. Como la verdad, esto de instalaciones residenciales no se suele analizar mucho, porque ya ustedes lo mencionaban, al tener tramos cortos de circuito, hablando en distancias, pues la pérdida es menor. Recordemos, compañeros, lo que hablamos hace unas semanas de la resistencia de un cable, pero vuelvo a preguntar. Yo tengo un cable número 12 y un número 6. ¿Cuál tiene más resistencia? El número 12. El número 12. Muy bien. Ante el cable que sea más grueso, menos resistencia. Ahora les pregunto, yo tengo ese cable número 12, pero tengo nada más así un pie de cable. Y tengo 200 pies de número 12. ¿Cuál tiene más resistencia? De 200. 200 pies tienen más resistencia. Es por eso que a mayor distancia, pues mayor pérdida, ¿sí? Porque hay más resistencia. Y más resistencia, pues más pérdida, entonces, ¿sí? Eso se ve en los postes de la luz, por eso tienen los transformers para recuperar el Eso voltage es. drop. Eso es. Pero ¿qué se puede hacer en una situación de un edificio o una casa? ¿Qué se puede poner llegar a un intermediario para recuperar Un transformador, lo mismo. Igual. Lo mismo, un transformador. Hay transformadores que se llaman back and boost, que son transformadores para reducir o aumentar, pero en pasos pequeños, digamos. Por ejemplo, los vamos a decir de 208 a 230. Subió nada más 20 voltios, pero es lo requerido, lo que usted necesitaba. ¿Sí? En los edificios grandes hay transformadores. Claro, es que por eso en un edificio, pues, ¿qué preferimos? Tener el transformador ahí abajo. ¿Sí? Que tenga ahí su propio transformador. ¿Sí? Entonces, compañeros, esto es bien importante. Bien importante, y como les digo, es mejor tenerlo en cuenta antes. Y no que si usted hace un trabajo, vamos a decir, en una warehouse, lo mandaron a instalar 200 luces. Y usted aquí las primeras las ve bien, pero ve allá el pasillo a lo último y ve que están allá parpadeando. Bueno, conoció que era el voltage drop de mala manera. ¿Sí? Vamos entonces a ver aquí algo, compañeros. Volvamos al ejemplo que teníamos antes. Y aquí pongo una pregunta. ¿Cuánto será lo máximo que se podría perder de voltaje en ese circuito? 3%, muy bien. Pero la pregunta es ¿cuánto es lo máximo de voltaje? ¿El 3% de cuánto?
72. De 240, muy bien. De 240, ¿por qué no de 120? 7.2. Eso es, ¿por qué no de 120? Porque el circuito que usted está instalando es de 240. O sea que, en pocas palabras, lo mínimo que le podríamos colocar a este motor, o que le debería llegar a ese motor, es 232.8 según la recomendación del NEC. Ahora, hablando ya en la industria, pues hablando de motores, los motores incluso tienen rangos muy altos de voltaje a los que funcionan. Entonces, por eso, digamos que este es un ejemplo, pero un motor es fuerte, la verdad. Todo lo que sea como electrónico, es ahí donde hay que tener más cuidado, porque no son tan, son muy sensibles. Son más muy bien. variables, son Sí. más precisos. Son muy precisos a veces, ¿sí? Entonces toca tener cuidado ahí, ¿sí? Pero esto es lo que vamos a estar trabajando de voltage drop, compañeros, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que lo vamos a estar calculando? Pues ahí sí necesitamos entonces el AGLIS. Saquen por favor su AGLIS. Uy, hasta que entrenamos. Sí. Quítenle ahí la telaraña ahí. ¿De ¿Cuánto qué? sería lo recomendable? Página 50, compañeros. Señor. ¿Qué sería recomendable si usted llega a un trabajo donde ya tiene esos luces allá atrás que están ya de medio edificio para atrás está ¿qué haría? Toca ver si es más fácil cambiar el cable por un calibre más grueso, Tenga menos. porque tiene menos resistencia y entonces va a tener menos pérdida. O si poner un transformador. Si, por ejemplo, si de pronto es una sola máquina, de pronto a veces sería más fácil poner un... También depende de cuánto cable vaya a cambiar, ¿no? Porque estamos hablando que hay que cambiar 200 pies de cable. No. Correr por el crawl space. Y que listo, bueno, no, pero hay tubería, saco el cable nuevo y meto el viejo. Sí, si el nuevo no cabe. Sí, porque Entonces ahí me toca revisar. Sí. Bien. Página 50 del AGLIS, compañeros. Página 50. Vamos a encontrar entonces ahí unas fórmulas. Unas fórmulas para calcular voltage drop. Tenemos dos fórmulas. Aparece primero una fórmula que dice BD. ¿Sí? BD significa voltage drop. ¿Sí? Caída de voltaje, pérdida de voltaje. Y pues es la fórmula para calcular la pérdida de voltaje, ¿cierto? Dice, hay una para single phase circuits y otra para three phase circuits. Vamos a ver la de single phase. Dice la fórmula, ahí creo que en el AGLIS pone 2K por L por I, todo dividido entre CM, ¿cierto? sí. Bueno, aquí yo le puse 2 por K, ¿sí? Que vendría siendo lo mismo, ¿sí? 2 veces K, ¿sí? Es como decir 2 veces 10, ¿cuánto da? 20, y 2 por 10, pues también 20, es lo mismo, ¿sí? 2 por K por L por I dividido entre CM. Pero vamos a ver qué significa cada una de estas variables. Eso está explicado también ahí en el AGLIS, arriba dice qué significa cada cosa. La letra K, compañeros, es una aproximación de la resistencia que tiene un conductor, dependiendo del material del cable. Entonces, la letra K es una constante que siempre va a tomar el mismo valor, pero depende si el cable es de cobre o es de aluminio. Cuando el cable es de cobre, tenemos que la letra K vale 12.9. Pero cuando el material es aluminio, la letra K toma un valor de 21.2. Lo que ya hemos dicho, el aluminio tiene más resistencia que el cobre. Ve, aquí también hasta lo vemos con la letra K. La aproximación da en aluminio más alta la letra K. Por eso los de Camet usan aluminio en todo, ¿verdad? Lo que pasa es que en líneas es mejor utilizar aluminio por el peso también. Oh, sí, el peso también. de los conductores Muy es bien. menos. Sí. Más liviano. Ajá. Letra L, compañeros. Length, longitud, distancia. ¿Sí? El tramo que va a tener el circuito. Entonces, hablando ya de su trabajo, usted otra vez lo mandaron a hacer la instalación en esa warehouse. Acá está el panel board y tiene que ir allá a alimentar el motor que está allá del otro lado de la pared. Pero usted no se puede ir así derecho. ¿Sí? Usted tendrá que subir, ir por el techo, bajar y caer allá. Todo ese tramo de circuito es esa distancia que estamos hablando. ¿Sí? El tramo, Todas la las distancia. curvas y todo cuenta. Todo cuenta, claro. Corriente,
la letra I, compañeros. Letra I significa corriente, la corriente que va a ir por ese circuito, ¿sí? En amperios. Y por último está CM, compañeros. CM significa Circular Mil, que el Circular Mil es una medida del ancho, del grosor del cable, ¿sí? Nosotros hemos estado trabajando en Pipefield, donde trabajamos el grosor del cable en pulgadas cuadradas. Bueno, aquí es otra medida, Circular Mil. ¿Dónde encontramos eso? Pues ustedes pueden ir al capítulo 9 del NEC, que era el capítulo del Pipefield, pero a la tabla 8. O también, si lo prefiere, en el AGLIS en la página 71. En mi opinión, me gusta más el NEC. Sí. Es la diferencia. Nada. No. No se enojen, tranquilo. Todos estamos. No. Es que la diferencia es nada. O bueno, la diferencia que sería que en el AGLIS pues las letras están más pequeñitas. Para el pinche ciego está toda madre. Vea, yo hasta el momento es el grosor, es una medida de, esta es, la verdad es una medida nada más que se usa en círculos, en circunferencias. Entonces la medida que tiene la circunferencia, pero en circular mil, ya no es como en área, en pies cuadrados, no, es circular mil, es otra medida. No, es otra. Yo la verdad yo nunca he visto eso, solo cables. No sé qué más. Por eso deberíamos hablar de la circunferencia del cable. Del cable, sí, eso. Bien, compañeros, vea, yo hasta el momento, yo no les he dicho que utilicemos el AGLIS, pero la verdad es que los temas que hemos estado trabajando, casi todos están en el AGLIS también. Ahí están las tablas de motores, las tablas del Pipefield, el anexo C, Ambient Temperature, Current Carrying Conduct, todo eso está ahí también. ¿Por qué es que hasta el momento yo no lo he hecho? Porque yo quiero es que usted aprenda a utilizar el NEC. Sí, y eso es lo que le va a ayudar a usted en el examen. Pero ya que llevamos 16 semanas, que usted ya más o menos creo sabe manejar Menos que nada. sabe manejar el NEC, si quiere ahora se puede ayudar con el AGLIS, porque claro, en el AGLIS usted encuentra las cosas más rápido. Puede ponerle tabs al AGLIS también, ¿sí? El AGLIS lo puede usar en el examen. Entonces la tabla 8 del capítulo 9 le habla a usted de propiedades de conductores. Del Chapter 9. Chapter 9, sí, el capítulo que habla de Pipefield, solo que nosotros en Pipefield hemos estado trabajando es la tabla 5 y 4, ¿no? Conductor property. Eso. Sí, señor, tabla 8, capítulo 1. Conductor properties, y si quiere resalte también esa tabla. Ahí la teníamos resultados, pero no sé por qué. ¿Dos tablas o es toda la misma? Solo hay una, creo. No, es una que dice Infinity in the back, table 9. Oh, pero table 9. Necesitamos la 8. Table 8. Sí, tabla 8. Chapter 9. Chapter 9, ajá, pero table 8. Table 8. O, si quiere, página 71 en el AGLIS también. Podemos comparar, pero como no vemos. Es lo mismo, es la misma tabla, solo que en el AGLIS está un poquito más reducida, más pequeña. 71. No, sí, no manches, mira más que real está. No mila nada. Lo va con lupa, diga. ¿Eh? Con Lupe. Sí, en el NEC batalla, yo no puedo comprar. Sí, entonces, si usted ve bien, vea el AGLIS. Si no, mejor el NEC. Y si ve lo del cieguito pura de esa, pues igual no ve nada. Tabla 8, vea, y le recomiendo ponga un tab en esa tabla. Le puede escribir voltage drop si quiere. ¿Cómo? Voltage drop. Es la única tabla que vamos a estar trabajando para voltage drop. Ajá, o circular mil también le puede escribir. Capítulo 9. Capítulo 9. Tabla 8, capítulo 9. ¿Vamos ahí? Sí. Entonces lo que va a buscar ahí en la tabla es el circular mil, el área. Pero, ¿qué va a compararlo? ¿O qué va a necesitar para eso? El size, el calibre del cable. Que eso es las dos cosas que vamos a revisar. Las dos primeras columnas.
size, AWG o KC mil, y el area que está en milímetros cuadrados o circular mil. Usted se va a circular mil. Recuerde, tabla 8. ¿Sí? Tabla 8, capítulo 9. Tabla 8. La cantidad ahí. Eso. Como más. La cantidad. Entonces, estas dos columnas son las que usted necesita: calibre y área en circular mil. Ayúdeme por favor, ¿cuál es el área en circular mil del calibre número 12? 6.530. 6530. Para el número 8, por ejemplo, ¿cuánto es? 16.510. 16.510. Para el número 4, Para el número 4, 41.740. eso es lo que necesitamos. Muy bravo, si a la hora del examen. Circular mill es lo que estamos usando, ¿verdad? Eso sí, si quiere como resaltarle a esa parte estaría bien. Si le quiere resaltar a lo que dice circular mil y size, esas dos son las que estamos usando. ¿Bien ahí? Bien, compañeros, eso es lo que necesitamos ahí. Hay más propiedades de conductores en esta tabla, pero la verdad es que nada más esas dos columnas es lo que necesitamos por ahora, ¿sí? Área y size, o más bien el área dependiendo del size. Circular mill y la qué, la size. Y el size, ajá. Sí. Eso es para encontrar el tamaño. El tamaño en circular mil. ¿Por qué? Porque la fórmula para voltage drop le dice que necesita ese dato. ¿Sí? El tamaño en circular mil. Y la fórmula de three phase, compañeros, que es básicamente la misma fórmula, solo que en vez de 2, usted le va a colocar 1.63. Por K, por L, por I, todo dividido entre CM. ¿Sí? Entonces, anote esas fórmulas porque las vamos a necesitar para lo siguiente. Vamos con unos ejemplos. Va a ver que le cambia pues, que Ahí viene lo bueno. busque el voltage drop. Le den el voltage drop. Pero sí, su respuesta sí. Bien depende, sí, señor. Vamos entonces con un ejemplo, compañeros. ¿Lo apuntamos o...? Si quieren, si no, yo les envío las diapositivas. Sí, pero si quieren anotarlo, Pero para estaría bien. poderlo hacer, teníamos que apuntarlo. O sea, uno que puede. Ajá. Por eso no aprende, güey. Ya se me olvidó que estamos haciendo, ¿qué era? Dice, a 240 volt single phase branch circuit using size number 10 AWG copper conductors is supplying a 30 amperes load located 100 feet from the panel board. Determine the approximate voltage drop. Tenemos entonces que hay un circuito monofásico de 240 voltios que con cable número 10 de cobre alimenta una carga de 30 amperios que está a 100 pies de un panel. Determine la pérdida de voltaje en ese circuito. Entonces, ahorita vimos ahí en el AGLIS que hay dos fórmulas, ¿sí o no?
¿sí? Está la fórmula para cuando es un circuito monofásico y para cuando es un circuito trifásico. ¿Cuál usamos acá? Monofásico, ¿no? Monofásico, muy bien, single phase. Que la fórmula me dice 2 por K por L por I. Todo va a estar dividido entre circular mil. Y no nos da el porcentaje de voltaje. No, lo que hay que calcular es el voltaje. Pero cuando ya está adentro o no. Oh, pero es la Todavía no. recomendación, pues. Todavía no, ok. Pero bueno, compañeros, ¿qué dice la fórmula? 2 por K por L por I, todo dividido entre CM. Entonces lo que va a hacer usted pues es ir reemplazando en su fórmula. Entonces 2, eso siempre va a estar ahí, por letra K. ¿Cuánto sería la letra K en este caso? 12.9. ¿Pero por qué? ¿Qué? Porque le están indicando que el cable es de cobre. Y el AGLIS le dice que si el cable es de cobre, la letra K vale 12.9. Pero eso está en la página anterior, ¿no, maestro? La 50, ahí es donde están las fórmulas. por eso. Sí, página 50 están las fórmulas. La letra L, compañeros, que vendría siendo la distancia. 100 pies. 100 pies. Ahí tengo una pregunta, siempre va a ser en pies. Sí, O sea, si 100. nos dan en otra medida hay que llevarlo a pies. Tocaría cambiar los pies. Ok. No creo que le pase eso, pero sí, 100 pies. Aquí, Por corriente, compañeros. 30 amperes. 30 amperios de corriente. Sí, en amperios también. Todo dividido entre CM. Entonces, ayúdenme ahora por favor con la tabla 8 en el capítulo 9. ¿Cuál es el circular mil para el cable? En este caso dice que calibre 10. Eso está en la tabla 8, capítulo 9. ¿Sí? ¿Cuánto? 10.380. Listo, ya le quedó su fórmula entonces. A ver, pero espera, ya se quedó el pedo, pero yo no sé ni qué hice. A ver, vamos a ver, aquí donde tenemos BD2. Vea, BD le dice, para calcular voltage usted tiene que hacer esto. 2 por K por L por I y todo dividido entre CM. Y todo. Sí. Ahora, ahí usted tiene que ir revisando qué letra va con qué. Sí. La K, usted sabe que la K representa un valor de resistencia aproximada que depende del material. Entonces usted revisa el material. ¿Qué material tenemos? Cobre. Copper, listo, cobre. Ponemos 2. Para la letra K, ¿cuánto es en cobre? 12.9. Eso, entonces usted reemplaza la K por 12.9. Dividido por 2, ¿verdad? No, todavía no haga nada. Vamos escribiendo esto nomás. 2 por 12.9. ¿Qué sigue? Por L. ¿Pero cuánto vale la L? ¿Qué es la L? más bien? 100, lane. Longitud. Longitud, distancia. ¿Cuánto es la distancia? Listo, entonces por 100. Por letra I. ¿Qué significa la letra I? Corriente. Amperes. Corriente. Ya. 30 amperios le 30 dice. amperios. Y todo eso usted lo va a dividir entre el valor de circular mil que le indica la tabla 8 del capítulo 9. Que ahí es donde entra el 10.380. Y ya puedes resolver con la calculadora, compañeros. La unidad de Sí, ahí la respuesta le dan voltios. Pues bien, compañeros, ¿cuánto entonces tenemos? 42, 45. Eso es. Aproximadamente 7.45 voltios es la pérdida que ocurre en este circuito. Ahora, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda con eso, compañeros? Sí, señor. Ok, usted me dijo que multiplicara todo y luego lo tengo que sumar, ¿right? No, dividir. No, por Sí. eso, al... No tiene que, ahí no tiene que sumar nada. Vamos a hacerlo en la calculadora, borre todo. La calculadora solita trabaja. 2 por 12.9 igual
por 100 igual por 30 igual división 10.380 igual 7.45. Hazlo en tu computadora, chamo. Hazlo. Sí, háganlo en la calculadora porque a veces no parece una bobada, pero dentro del examen, si usted no maneja bien su calculadora, pues responde mal. ¿Sí? Pues hasta eso toca estar ahí practicando, compañeros. ¿Sí? Practicando. Bien ahí entonces, compañeros. Y no tienes ni siquiera que poner igual después de cada resultado. Entonces, sí. Va a multiplicar todo uno por otro y después divide. Más fácil todavía. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Ahora, compañeros. ¿Ah? No. Está ahí en el AGLE, está ahí. Sí, dependiendo de si es cobre o aluminio, compañeros, lo único que cambia es la letra K. Lo demás se mantiene igual, o sea, el círculo mío se mantiene igual. ¿Bien? Ahora, otra posible pregunta que le podría decir el examen acá es: ¿cumple la recomendación del NEC o no? No. Vamos a revisar, porque ¿cuánto es la recomendación del NEC? 3%. 7.2. ¿Y cuánto es el 3% de 240? 7.2. O sea, ¿que cumple o no? No cumple. Y tocaría en este caso, pues, poner un cable más grueso. En vez de número 10 hubiera sido mejor un número 8. Sí, eso es. Un número que muchas veces tienen los electricistas en mente es 100 pies. A partir cuando ya tenemos 100 pies o más, toca hacer cambio de cable o agrandar el cable el que normalmente hubiéramos usado. Yo les diría, depende del voltaje de su circuito y el sistema que tenga. Porque si estamos hablando de circuitos monofásicos de 120 voltios, por ahí con 50 pies ya tenga en cuenta la pérdida. Porque a más de 50 pies ya pasó el 3%. ¿Sí? Pero en 240 sí puede ser a 100. Ahora, otra posible pregunta también puede ser: dígame el porcentaje de pérdida que hubo. ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? Regla de 3. Sí, una regla de 3. Una regla de 3, compañeros, eso es. Sí. Si estamos diciendo que el 100% del voltaje es 240, ¿cierto? A usted le están preguntando, oiga, pues esa pérdida que usted tiene, que fue de 7.45 voltios, ¿qué porcentaje representa de pérdida? Sí. Y hace una regla de 3. 7.45 por 100 y lo divide entre 240. O 7.45 dividido entre 240 por 100. Como quieran. Sí. A ver, hágalo usted. 7.45 dividido entre 240 y lo que le dé, multiplíquelo por 100 y ahí ya le da la respuesta en porcentaje. 3.10. Sí, 3.10%. Cambia, tocaría calcular, pero no creo que eso se lo ponga. Pero aquí está la forma. No, te salió 7.45 también. Tocaría al calcular nueva resistencia, que la teoría es de un alfa de temperatura. Digamos que no es tan complicado, pero no, eso no se lo pone en el examen. Normalmente lo que le dicen siempre es guiarse de esto, de la cámara. La pregunta, aquí lo que dice 45 fue Me perdí ahí. 45 perdidos con 240 divididos. División. División entre 240 y lo que le dé por 100. Esta es para, si la pregunta cambia, ¿cuál es el porcentaje?
O pues también entonces, si no, si quiere mejor, primero multiplique 7.45 por 100 Es un solo dato que siempre da. Pero sí, después de No, que si esto por 100 y lo que le dé lo divide entre los 40. porcentaje de lo que sea. Ajá. ¿Sí? Ok. De pronto es otra posible pregunta. Dígame la pérdida pero en porcentaje en vez de voltios. ¿Sí? Ok. ¿Bien ahí o no? Parece formidable. Vamos con otro ejemplo entonces. ¿Ya está? ¿Ya está este? entonces es más fácil. Ok. En la tabla esa de grupo para el 250 Ya, buena pregunta ahí. Compañeros, quiero que antes de empezar con este problema, vayamos a la tabla 8 del capítulo 9 a revisar algo. Ustedes revisan la tabla 8 del capítulo 9, donde aparece el circular mill dependiendo del size. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Que revisemos aquí, algo aquí. Porque si ustedes ven en el circular mill en la tabla, hay una parte que el circular mill ya no aparece. Ya aparece como vacío, como una línea, ¿no? Sí. Después del 250. Después del 250, muy bien. Bueno, porque es que a partir, recordemos que del 250, nosotros ya no le ponemos a WG, ¿cierto? Son casi 1000. Sino le ponemos K Sí, mira. C1000. Bueno, esto es K circular 1000. O sea que el cable 250 tiene 250.000 circular 1000. ¿Sí? Por eso es que a partir del 250 ya no sale el valor, porque es el mismo calibre prácticamente. Ya le está diciendo cuánto es. Sí, porque puede tocarles. Muy bueno. Por ejemplo, el calibre 350, ¿cuánto es en los circular 1000? 350. 350.000. O sea, no tienes que buscar nada, solo agregarlo a una cantidad de miles. Eso, agregar el por 1000. 250.000 y ya. Ya. Se acabó. 2000 te da 250.000 y ya, se acabó. ¿2000 te da 20.000? Como chinga, no, aquí está 2000. A mero bajo. Por eso. 2 millones, ¿no? Esto es hablar de dinero. Vamos ahora sí con este ejemplo. Señor, ¿me va a preguntar otra cosa? No para regañar a él. ¿Ya? A usted lo perdona. No le enseño más. Hay que apendejar. Era digamos, para aprender. Sí, usa. Siempre que Pero ¿por qué? Porque a veces te puedo preguntar cuánto es Porque es fácil. de 240. de 240. De que tiene un valor, tiene otro valor, tiene otro valor, pero no sabe perder. Quizás el 3% por ahí. 120 pies. 240. No, ahí sí no. Entonces tiene que primero multiplico que 240 por 100. Usando este valor. Pero sí, pero no me dice que no lo tengo. Ok, ya voy a Por eso. o el punto 670. Era venganza, ¿cierto? Dice, a 2-way bulb 3-phase feeder using size 68WG aluminum conductor supply a 40 amps load located 120 feet from the panel board. Determine the approximate voltage drop.
Hay un circuito trifásico, un alimentador trifásico de 208 voltios que con cable número 6 de aluminio alimenta una carga de 40 amperios a 120 pies del panel. ¿Cuál es el voltage drop? Usamos la fórmula de single phase o three phase. Eso es. Parece una bobada, pero siempre hay que fijarse bien en eso. Si usa la fórmula que no, si ya le quedó mal. ¿Sí? 1.73 por K por L por I, todo dividido entre circularmente. Ve esta gráfica que explica la reducción de los ohms. Sí, es muy usual que uno la ve por ahí. Dice, compañeros, 1.73 por letra K, que en este caso, ¿cuánto valdría la letra K? 21.2. Eso es. ¿Pero por qué? ¿El tipo de cable es aluminio o cobre? Aluminio. Sí. Sí, que entonces dice el AGLIS. Recuerden, esa información está en la parte de arriba de la página 50 en el AGLIS. 21.2 cuando es aluminio. Por L, que ¿cuánto es la distancia, compañeros? 120. Por I, corriente, que es 40 amperios. Todo dividido entre circularmente. Que en este caso el número 6, ¿cuántos circularmente tiene? 26.240. Listo. Pues ya le quedó su fórmula. ¿Cuánto hay de pérdida de voltaje, compañeros? Eso es. Aproximadamente 6.7 o 6.71 voltios. 3.22%. Entonces, compañeros, otra vez, pues si nos dijeron, oiga, ¿cumple la recomendación del NEC? ¿Sí o no? Recordemos que la recomendación del NEC es que no se pase de cuánto. Pero en este caso 3% de cuánto. De 208, compañeros. No de 240. ¿Sí? Y entonces le dice que el 3% de 208 es 6.24. Pues está mal. Sí, porque se está pasando del 3% de pérdida. Hasta ahí, compañeros, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? Pues yo soy igual, maestro. No le entiendo nada, digo mi abuelo. A ver, déjame la claro. Sí, sí. La K, ok, aquí es aluminio, cuesta, déjame ver. 21.9, ¿right? 21.2. Si quieres en el AGLIS, resalte esos valores. Sí. Pero me volví a perder. Ya tenemos los resultados. 221.2, que es la K. La letra L, que viene siendo el voltaje. No, letra L es la distancia. O la distancia. Este ejemplo lo dio con una distancia de 120 pies. 120 pies. La I, que viene siendo el amperaje. Eso es, ajá. Que son 40, ¿verdad? Sí, señor. Allí vuelvo a perderme. Ahí Compañeros. Ahí tenía que entrar Compañeros. Tenía que entrar yo a multiplicar Todo lo de arriba se multiplica. todo multiplicado. Y al final un resultado de un montón de números que le da, lo divide entre 26.240. Los 26.000 ¿es el resultado de la multiplicación o es el No. resultado del...? De lo que aparece en el libro de CM. O sea, es que lo que estamos haciendo es quitar las letras y poner el número. Oh, ok. Entonces CM, ¿qué vale? ¿Cuál es el valor? 26.240, que lo encontró usted en esa página. Sí, para el número 6. ¿Qué página en el AGLIS era la? La 71.
El círculo a mí lo determina con el calibre. Sí, con el calibre del cable, ajá. Depende del calibre. En este caso el calibre fue número 6